Bueno, como hemos venido comentando, el llamado Plan B de la reforma electoral libró ya la aduana de la Cámara de Diputados con el voto de las bancadas oficialistas y ahora va al Senado, donde, por lo menos a juzgar por las declaraciones de importantes senadores, no será procesada con la misma velocidad. Pero vamos a hablar al respecto con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa. Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, el Senado de la República, a diferencia de la Cámara de Diputados, tiene mecanismos internos que impiden los llamados fast track, porque el reglamento establece que para darle la dispensa de trámites, que es el fast track, se necesita contar con el voto de las 2/3 del Pleno y evidentemente Morena y sus aliados carecen de esa mayoría. Por lo tanto, están obligados a enviar directamente a comisiones este tema que, por cierto, hasta ayer no había llegado la minuta de Cámara de Diputados. Es decir, este tema será el tema central del Senado de la República la próxima semana, porque hoy no están programadas las comisiones. Pascal, eso por un lado en tema del reglamento. Y te comento que el día de ayer los líderes de todos los grupos parlamentarios de oposición, estamos hablando del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PRD y los senadores del Grupo Plural, pues anunciaron su cierre de filas en contra de cualquier intento de un proceso legislativo de prisas y de improvisaciones. No quieren legislar sobre las rodillas, porque establecen que son más de 400 artículos que no se pueden leer ni estudiar en un solo fin de semana, que se necesita escuchar a expertos y que ellos van a exigir la aplicación estricta del reglamento, el cual, Pascal, les comento a tu audiencia, a ti mismo, que establece que los dictámenes no pueden ser aprobados si no se entregan a los legisladores 24 horas antes. Pero además se tienen que hacer públicos. Esa es parte de de las nuevas condiciones que existen desde el 2014. El Senado tiene que hacer público 24 horas los dictámenes, que no hace, para que no solamente los integrantes de esas comisiones, sino de todo el Senado, estén enterados de cuáles son los temas que se están tratando. También establece que ningún dictamen se puede aprobar en el Pleno si no se entrega públicamente 24 horas antes. Entonces estamos hablando, Pascal, de que el Senado tiene un procedimiento que no permite que esto se procese en horas, sino que tiene que ser días. Y les recuerdo que, por ejemplo, en diciembre del 2013, cuando se aprueba la reforma constitucional en materia energética, nos tardamos una semana, y digo nos tardamos porque como reporteros estamos ahí todo el tiempo, estuvimos una semana prácticamente cerrados, 12 horas diarias en el Senado, para poder procesar todo este procedimiento, perdóname el pleonasmo, legislativo, para que esa reforma se apegara estrictamente al debido proceso legislativo. Y en este caso la oposición quiere que este tema, por lo delicado que es, se apegue al debido proceso legislativo. Pero además, como todos saben ellos, si Morena insiste en aplicar su aplanadora, la oposición tiene ya los caminos jurídicos. Uno es la acción de inconstitucionalidad que va a salir del propio Poder Legislativo. Dos, las controversias constitucionales que pueden presentar el INE y el Tribunal Electoral por invasión de sus funciones, dado que ambas instituciones son autónomas. Y este Plan B está intentando gobernarlas desde el Legislativo. Tres, Pascal, la presentación de amparos por parte de los sujetos afectados directamente por esta reforma, como pueden ser los empleados del INE, los empleados del Tribunal Electoral, que de un plumazo los están despidiendo. Y el cuarto camino, Pascal, es el que tiene que ver con la posibilidad de que un ciudadano pueda presentar un amparo por argumentando que se le está limitando en una reforma secundaria sus derechos constitucionales. Entonces, y si aún así, además van a pedirle a la Corte que por la trascendencia de este tema declare la no
aplicación o la suspensión de los efectos de esta ley mientras esté en su análisis. ¿Por qué? Porque los efectos de ese plan B tiene pues consecuencias negativas para un órgano electoral, para su operatividad y para el futuro de sus trabajadores. Y por lo tanto, van a exigir que la Corte declare la suspensión de los efectos de la ley o de esta reforma para que ella pueda analizarla con los tiempos que le correspondan, pero sin generar afectaciones. Y tienen incluso otro escenario, Pascal. Si en determinado momento la Corte decide darle la razón al Ejecutivo, a pesar de que es evidentemente inconstitucional el tema, recurrirán a tribunales internacionales, Pascal, para que México no tenga retrocesos en materia electoral. Pues muy, muy bien explicado, con muchos detalles, entonces me quedo como conclusión de que esto va incluso más allá de lo que quiera hacer el senador Ricardo Monreal, de lo que quiera la bancada mayoritaria y de lo que quieran las bancadas de oposición. El Senado tiene sus procedimientos y hacer esto a la velocidad que parece querer el gobierno federal, pues no va a ser tan sencillo. Y no lo va a hacer también, Pascal, porque recordemos que hace 2 meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló por completo una reforma en materia de telecomunicaciones, porque no se apegó al debido proceso. Sí. Entonces, en este caso, además de impugnarla por la inconstitucionalidad de su contenido, la oposición la va a impugnar porque no se apegó al debido. De hecho, ya Movimiento Ciudadano ya lo hizo y habría que esperar a ver qué pasa ahí. Exactamente, sí. Entonces ya ahorita ya hay elementos, porque lo que hizo la Cámara de Diputados es atropellar todo el proceso legislativo. Y entonces con esos elementos ya se puede presentar esta acción de inconstitucionalidad. Pero además, si esto se repite en el Senado o se intenta repetir en el Senado, pues hay más elementos. Por lo tanto, la Corte, con este nuevo criterio, que antes el criterio era, Pascal, que este desaseo en el proceso legislativo lo subsanaba el Pleno con su voto. Pero ahora, con este nuevo criterio de la Corte, en el que no importa el voto del Pleno, ya no lo subsana, entonces sí hay un problema si quieren que esto sea realidad el 14, como les ordenó el presidente de la República. Bueno, pues complicado, suena muy, muy complicado hacerlo, por lo menos a la velocidad que se quiere desde Palacio Nacional. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a ti, muy buen día. Gracias, buenos días, Leticia Robles de la Rosa.